Saludos mis queridos hermanos. A esta hora Jesús está en la cruz. Y desde la cruz comienza a pronunciar sus 7 palabras. Palabras que todavía al día de hoy tienen actualidad para nosotros, los seres humanos. Y esa primera palabra está tomada del Evangelio según San Lucas en el capítulo 23, versículo 34. Y lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esas palabras han inspirado tantas reflexiones y tantos versos. Me recuerdo de uno que decía: cuando loco te ofendí, no supe lo que yo hacía. Sé Jesús del alma mía y ruega al Padre por mí. Y Jesús, con esta petición de perdón al Padre misericordioso, no lo hace pidiendo perdón para él, porque no le hacía falta, él era libre de pecado. Pedía por aquellos que habían cometido la atrocidad de colgarlo en un madero, de clavarlo en una cruz. Y es maravilloso que hasta el final él murió amando, murió perdonando. Y que allí en la cruz se libró una batalla donde el amor le ganó al odio. Y que en la cruz volvió a dar a toda la humanidad, a todos nosotros, una gran lección, pues la verdadera prueba del cristianismo no es amar a los amigos, eso lo podemos hacer todos, eso es fácil. Pero amar al enemigo, aquel que llamamos enemigo, a los que no nos desean bien, a los que nos hacen el mal, a los que no nos quieren. Y sin embargo, Él nos enseña a perdonarlos. Y perdonar ayuda a quitar el odio de nuestro corazón y lo vence. Porque el odio queda derrotado a fuerza de amor y a fuerza de perdón. Y yo sé que probablemente me vas a decir que es muy difícil perdonar. Y tienes razón. Porque cuando el dolor nos hiere, cuando el orgullo es tocado, cuando nuestra dignidad es violentada, grita pidiendo justicia o buscando reparación por el daño, o probablemente exigiendo una venganza. Pero pedir perdón, no, perdón no. Pero el Señor nos sorprende en la cruz. Cristo nos sorprendió en la cruz porque fue capaz de seguir viendo humanidad en aquellos que fueron sus verdugos. Porque Él es capaz de seguir creyendo que hay esperanza para quien clava en una cruz a un semejante. Porque esa palabra de perdón, dicha desde el madero de la cruz, es sobre todo la declaración eterna de que el hombre y mujer, por cierto, todo ser humano conserva esa capacidad de amar en las circunstancias más adversas. Y que todo ser humano, hasta aquel que es capaz de las acciones más ruines, sigue teniendo, aunque sea un germen de humanidad. Y eso permite que haya esperanza para cada uno de nosotros. Atreverse a verlo, mis queridos hermanos, desde la cruz es hermoso. Porque me da la seguridad de que Dios todavía al día de hoy me sigue perdonando. A mí y a ti. Por las cosas que en nuestra vida nos destruyen, rompen, hieren a otros, lastiman mi mundo y sobre todo mi amistad con Él. Y todo a consecuencia del pecado, mis queridos hermanos. A consecuencia del pecado. Ahora, esa petición de Jesús es el máximo testimonio de lo que Él mismo anunciaba y predicaba. Todavía lo puedo citar. Han oído que se dijo que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, dice el Señor, amarás a tus enemigos y rueguen por los que los persiguen para que sean hijos del Padre que está en el cielo.
Eso es una invitación a perdonar las ofensas y que podamos contribuir todos a una cultura de paz y de reconciliación. Pero con esa petición de perdón que Jesús hace al Padre desde la cruz, Él toca el corazón de Yahvé, a ese misterio de la paternidad de Dios, a su amor que es gratis, que es absoluto. Y esa oración desde lo alto de la cruz nos revela a todos nosotros, que el amor de Jesús y el amor del Padre son infinitos y misericordiosos. Allí quien merecía ser castigado éramos todos. Los pecados que se purgaron en el Calvario fueron los de toda la humanidad. Los que se habían cometido, los que se cometían y los que todavía se cometerán en el futuro. Todos los pecados de la humanidad estaban allí. Y sin embargo, Dios, siempre fiel a su amor, hizo que la entrega de su Hijo Jesucristo fuera el motivo de tu salvación, de mi salvación, solamente por amor. Y ya Jesús se había entregado en su agonía en el huerto, se había rendido a la voluntad de Yahvé, pero ahora quería terminar de ganar el combate espiritual desde el madero del Calvario. En esta nueva oración que Jesús manifiesta desde la cruz y que le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se olvidó de sí mismo, se olvidó de su dolor para darle el perdón a toda la humanidad, a los jueces que lo habían condenado, a los soldados que le habían crucificado y que se habían repartido sus vestiduras, a la muchedumbre que a gritos pedía: crucifícalo, crucifícalo. Pero sobre todo, para ti y para mí. Para ti y para mí. Jesús sabía que si grande era el pecado del hombre, más grande es la misericordia de Yahvé. Que donde abundaba el pecado, sobreabunda la gracia. Así que ahora el Padre ya no mira al hombre como verdaderamente es. Yahvé nos mira con el corazón del Hijo, con el corazón de Jesús. Definitivamente, nosotros debemos renunciar a la justificación por nuestras propias obras o por la ley, hasta por nuestra propia bondad. Solamente en la oración de Jesús, que fue obediente al Padre hasta la muerte, y en el sí que el Padre nos dio a través de Cristo, tenemos perdón y tenemos redención de nuestros pecados. Y más que nunca en la cruz de Jesús y desde esta primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se nos revela el corazón amoroso de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos da una oportunidad de reflexionar en aquello que quizás tantas veces hemos dicho de manera inconsciente, pero que hoy toma gran relevancia. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a meditar la segunda palabra de Jesús en la cruz, tomada de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, antes de morir, nos va a manifestar el mensaje central de su misión, la que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Debemos dejar claro que es Jesús el que nos ama primero, y a través de la fe podemos sentirnos amados y recibimos la gracia de su amor, de manera que donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Este que muere entre dos ladrones ha venido a juzgar al mundo con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre, el que debe venir con el poder
ladrón representa a los pequeños, aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, dejando claro que Dios actúa en la actualidad, en el hoy del hombre. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad con que Jesús las pronunció. Yo te aseguro, en ellas se manifiesta la autoridad de Jesús de tener la última palabra sobre el hombre. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación. Lo que un hombre por su rebeldía cerró para todos, por la obediencia de otro hombre, la misericordia del Padre la ha vuelto a abrir a todos. El paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide que tengamos fe. Fijémonos bien en esta escena del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son ladrones, representantes normales de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús. El otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque nos lo hemos merecido por lo que hemos hecho. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio del corazón del hombre: luz y tinieblas, fe e incredulidad, libre albedrío para decidir entre una cosa u otra. Uno de los ladrones prefiere quedarse en la oscuridad. El otro, al ver a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe, con misericordia. Jesús, mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él un pequeño, uno de los suyos, del que él había dicho que es el reino de los cielos, un pecador. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús les regala el reino. Así lo había predicado en su vida y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo en los Efesios, capítulo 2, versículo 5. En Jesús, en esta escena del Calvario, se ha revelado el poder de Dios como gracia. Los hombres esperábamos un Dios que hiciese justicia, un juicio a favor de los justos y de los buenos, y un juicio de condena para los pecadores. Por eso resultó tan extraño el mensaje de Jesús. El hombre justo, el fariseo de aquel tiempo, se escandalizó de que Jesús comiese con los pecadores y ofreciese el banquete a los señalados con el dedo, a los publicanos. ¿No fue esta una de las razones por la que los fariseos pidieron su muerte? Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia, y aquel ladrón lo había entendido. Nunca
ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso, simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. ¿Por qué se le llama buen ladrón? San Pablo lo explica maravillosamente en su carta a los Efesios. Seremos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercera palabra, tomada de Juan 19:27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. En la primera palabra, Jesús nos ha dado la promesa del perdón. En la segunda palabra, nos revela que ese perdón es un don gratuito que se nos da a todos. En esta tercera palabra, Jesús nos regala lo más grande, el tesoro más grande que Él tiene, su madre. Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Él le queda poco aliento. Ya sus fuerzas las están abandonando. Ya está al borde, ya está cumpliendo la voluntad del Padre. La muchedumbre posiblemente se alejó y Él se encuentra solo frente a su madre y al discípulo que tanto amaba. Ha realizado lo que el Padre le había encomendado. Y en ese momento de tanta tristeza y tanto dolor que está viviendo Jesús, nos regala su mayor tesoro, su madre. Mujer que en la boca de Jesús engrandece. Esa palabra llena, esa palabra nos abarca a todos y a cada uno de nosotros. Hoy que estamos viviendo una situación tan complicada en el mundo, Jesús vuelve a decir, mujer, ahí tienes a tus hijos que sufren tantas situaciones en este día. Tus hijos que por las situaciones que están viviendo de la pandemia están llenos de soledad. Ancianos que no tienen a nadie que les llegue a sus puertas. Enfermos que mueren en los hospitales sin ningún familiar que se les acerque. Personas que no pueden acercarse a la iglesia a recibir el abrazo del hermano. Personas que están tristes, personas que se sienten abandonadas, personas con hambre y sed de ti, mi Jesús. Personas que hoy viven esa pasión como ese día tú lo viviste. Sacrificados, esos médicos al pie de las camas de esos enfermos que piden un poquito de misericordia, que piden un poquito de amor. Enfermeras, todos los de emergencias, todos los que hoy mismo tienen que trabajar, todos los alejados de su familia por amor a sus profesiones, por amor a cada uno de nosotros. Personal que hoy quisiera quizás estar viendo un poquito de ti y no lo pueden hacer. Mujer, ahí tienes a tus hijos enfermos, a los deambulantes, a los adictos, Señor, que nadie los quiere, que los rechazan, Señor. Tú te los entregas a tu madre. Madre, porque en ese momento que tú le dices mujer, es simplemente para el despegue, para que el dolor no sea tan grande. Pero a nosotros nos dices que es nuestra madre. Nosotros los discípulos que hoy en día nos hemos alejado tanto de ti, nos hemos aferrado tanto a las cosas sin sentido, a las cosas materiales. Un Viernes Santo donde posiblemente quizás las iglesias no iban a estar tan llenas, hoy están llenas. Hoy están llenas a través de la pantalla, deseando y anhelando de recibirte. Nosotros los hijos, nosotros los discípulos, alejados de quizás lo que más nos mantenía, que era la Eucaristía. Ahora todos tenemos que recibir una comunión espiritual. Pero no nos dejaste solos. Hoy sentimos más la presencia de tu madre en la vida de cada uno de nosotros. Sentimos más ese amor, esa compañía y esa misericordia y ternura que solo una madre nos puede dar.
Nosotros los que hemos tenido, pues hemos nacido en familias cristianas, en familias católicas, sabemos que desde pequeñito nos enseñaron a amar a mamá. Amar a mamá representada por las mejores virtudes, que es la de la Madre del Cielo. A ti y a mí como discípulos, hoy nos dice, ahí tienes a tu madre. Respetamos a María como Madre de nuestro Salvador. Tenemos la conciencia que a través de ella vemos las virtudes más hermosas que puede haber tenido Jesús, porque la Madre es la que las enseña. Tenemos como católicos, la reverencia y el amor tan por ella como ella se lo merece. Dice la palabra al final que el discípulo la acogió en su casa. Y tú acogiste a María en tu casa. Y yo acogí a María en mi casa. María, nuestra Madre, nos acompaña todos y cada uno de nuestros días. Y si hoy te sientes solo, desamparado y triste, recurre a ella, que con los ojos de ternura y dolor, como miraba a su Hijo Jesús en la cruz, así te mira hoy a ti y me mira hoy a mí. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Soy Marta Julia Dávila Pérez y persevero en la parroquia Santuario del Divino Niño Jesús de Gurabo. Y hoy me toca meditar sobre la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez en algún momento nos hemos preguntado por qué Jesús se siente abandonado en la cruz por el Padre, cuando leemos en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34, donde expresa estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo Jesús que una y otra vez, le había dicho a sus discípulos y a las multitudes que le escuchaban que él había venido a cumplir la voluntad de su Padre. Aquel mismo Jesús que instruyó a Felipe explicándole que todo quien lo hubiese visto a él había visto al Padre, porque el Padre y él son uno, mostrando la profunda comunión que existía entre ellos. Ahora venía a sentirse abandonado en la cruz. Realmente Jesús perdió en aquel momento agonizante, lleno de dolor, la fe en su Padre. Pues sabemos que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y siendo verdaderamente verdadero hombre, pero también verdadero Dios, no podía sentirse abandonado de su Padre, pues es Él mismo. Desde antes de venir al mundo, sabía que el plan salvífico era perfecto. Así que la expresión de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, debe tener una muy buena explicación bíblica. Y saben, mis hermanos, que sí existe una. Claro que existe. La razón de la expresión que en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar, Elí, Elí, lema sabactani, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el cumplimiento de una profecía. Jesús estaba citando la Escritura
y quería llamar la atención sobre esto. Es como si estuviera diciéndonos en clave a quienes presenciaban su crucifixión: oigan y escuchen, esto es lo que está escrito sobre mí. Lo que está ocurriendo se está cumpliendo ahora mismo. Pero, ¿qué es lo que la Escritura cita? El Salmo 22 es considerado en cierto modo un salmo profético que justamente comienza así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora parece más claro, ¿no? Jesús nunca dejó de llevar la buena nueva y aún estando en la cruz siguió predicando. Esta expresión no surgió espontáneamente de Jesús, preso de la desesperanza. Este hecho estaba perfectamente calculado por él, porque está dentro del plan de Dios. Era una frase que él mismo había escogido a toda conciencia, emitida con toda intención y con todo fuerte significado. Hacerle entender a todos quienes le veían que él era de quien hablaban las Escrituras. Él lo que quería expresarnos en ese momento, especialmente a esos conocedores de la ley, conocedores de las Escrituras, que esa Escritura se estaba cumpliendo en él. Pero muchas veces las normas y las leyes nos ciegan el entendimiento, nos ciegan el espíritu y no podemos ver más allá de lo que está escrito, sino lo que él quería decirnos es: mira, soy yo en quien se está cumpliendo el Salmo 22, que se cumple en este Calvario. En este Salmo 22 profético se cumple en el Calvario, como veremos al final de este Salmo. Lejos de ser desesperanzador, está lleno de fe y confianza en Dios, algo de lo que no podemos dudar que estaba lleno Jesús, porque era el mismo Dios. Dice el Salmo 22, 8, 9: todos cuantos me ven se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo sed. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rapa de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una expresión muy humana: tengo sed. Una expresión de un Cristo agonizante, herido, de un cuerpo deteriorado, cansado. En la naturaleza humana, después de haber experimentado perder tanta sangre, comienza inmediatamente la deshidratación y pronto se experimenta un fenómeno muy grande de sed, mucha sed. Ya Cristo en aquel momento había experimentado el haber derramado mucha sangre. En aquel momento donde lo flagelaron, en aquel momento donde pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, en ese camino de la cruz, al clavar sus manos y sus pies, Cristo había derramado muchísima sangre. Y es normal que como un ser humano agonizante estuviera experimentando una terrible deshidratación y por tanto hubiera tenido sed. Es ahí donde un soldado
quizás por piedad, moja un poco de una esponja bañada en vinagre, que no es otra cosa que un vino agrio mezclado con agua y vinagre que utilizaban en aquel tiempo, y se lo acerca a Jesús. Pero dice la palabra que era para cumplir con lo que ya estaba escrito. Lo que ya estaba escrito en el Salmo 68, que dice: han apagado mi sed con vinagre. Jesús muestra toda su humanidad al suplicar por un poco de agua, como quizás cualquier agonizante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si es esa la sed que experimentaba Jesús. Si es esa la sed, si era una sed puramente humana, una sed de un cuerpo agonizante, de una persona deshidratada. ¿O qué otro tipo de sed pudiera estar sufriendo Jesús en ese momento? Dice la palabra que después que Jesús sabía que todo estaba consumado, que ya todo estaba hecho, es ahí donde experimenta esa terrible sed. Luego de haber cumplido la voluntad de su Padre, dice: tengo sed. Quizás hubiera deseado traer a todos hacia sí, para que pudieran saciar toda esa sed. Quizás hubiera querido, como en el pasaje de San Juan, que decía: y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero muchos quizás pasarían de largo ante él. Y él, aún dando su vida por nosotros, muchos lo rechazarían, sin darse cuenta que el que ahora pide por un poco de agua es para todos la fuente de agua viva que salta para la vida eterna. En otro pasaje de la palabra, también Jesús habla de esta sed. Cuando estaba sentado en un pozo, porque ya estaba cansado, se encuentra con una mujer de Samaria, la samaritana, y a ella también le dice: dame de beber. En ese encuentro entre Jesús y la samaritana, cuando él le pide de beber, eventualmente le dice Jesús a ella: si supieras, ¿verdad?, quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pide de beber, para que conociera que Él era la fuente de agua viva. La sed que experimenta en ese momento Jesús, más que una sed física, era la sed de la fe de esa mujer, que a través de ese encuentro con Jesús llega al camino de la conversión, ella y todos los que andaban con ella. Es el mismo Jesús quien luego se ofrece como fuente de agua viva, que da vida eterna y que solo Él puede darle. Un encuentro que valió el que ella y su pueblo creyeran. Más adelante, cuando los discípulos vienen donde Él en darle un poco de comer, Él les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ese es el alimento de Jesús. Esa es la sed del Señor. Jesús tiene sed de ti. Ese Cristo que hoy está en la cruz en su agonía siente sed, pero una sed de fe, sed de confianza, sed de tu entrega, sed de ti. Por eso la sed no podía ser satisfecha con un poco de vinagre. La sed provenía quizás del desprecio, del pasar de largo y del rechazo al amor. El amor no es amado, gritaba San Francisco de Asís. Santa Madre Teresa tuvo un encuentro con Jesús a través de un mendigo que también le dijo: tengo sed. Un encuentro que valió su entrega por completo hacia los más necesitados. Para a través de esa entrega por los demás, ella pudiera saciar un poco de sed del Señor. Ella escribe en una de sus oraciones: tengo sed de ti. Si esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor, tengo sed de ti. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti.
Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz en tus pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes dudar de mi misericordia, de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo por bendecirte y vivir mi vida en ti y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho. Tengo sed de ti. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no importa. No hay nadie que me interese más en el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida y yo te probaré qué tan valioso eres para mi corazón. Escribe la Madre Teresa esas hermosas palabras. Jesús tiene sed de ti. Desde la agonía de su cruz, Jesús hoy te dice, tengo sed de ti, de tu amor, de tu entrega, de tu abandono entero sobre mis manos, de tu confianza. Hoy debemos preguntarnos cómo saciamos la sed del Señor. Ante esta pandemia del coronavirus, Jesús tiene sed de tu confianza. ¿Confías en Él? ¿Confías aún en medio de tu tribulación? ¿Confías aún en medio de tu enfermedad? Nos dice el Señor, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Saciemos hoy la sed del Señor diciendo, Jesús, en ti confío. ¿Cómo vamos a saciar la sed bajo la amenaza de un virus? Pues miren, saciando la sed del desolado, del abatido, del que está ansioso, del que está inseguro, del desconfiado, del que ha perdido la fe, del que se siente olvidado, del deprimido, del enfermo. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o estamos saliendo al encuentro de aquel necesitado aún dentro de este distanciamiento social? ¿Saciamos la sed de Cristo viendo al enfermo quizás como ese leproso que queremos aislarlo? No, hermanos. Saciemos la sed de Cristo yendo al encuentro de nuestros hermanos que tienen tanta necesidad de ti en estos momentos. Cristo tiene sed de compasión, de misericordia en estos tiempos que enfrentamos la pandemia. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Saciemos la sed de Cristo, mis hermanos. No pasemos de largo frente al amor. Que el Señor me los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo está consumado. Del Evangelio según San Juan. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de tomar vinagre de manos de un soldado romano, y habiendo sufrido cada una de las cosas que se habían profetizado sobre él, dijo, todo está cumplido. Jesús cumplió, Jesús completó su misión. Esa misión que le fue revelada por el Padre a través de sus muchos ratos de oración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos narra esa oración en el huerto. Jesús oraba, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su agonía era tan fuerte que oraba con mayor insistencia, hasta el punto que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Jesús no renegó su misión, sino que oró con mayor vigor, porque enfrentar su encomienda, en efecto, le causó una gran angustia. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos la ansiedad, la angustia, el temor de lo que tenemos que enfrentar? ¿Y cuántas veces
suplicamos al Señor. Pero que las palabras que calen hondo sean: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces encomendamos nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestros miedos, incertidumbre a Dios? Con gran humildad y confianza hacemos lo que hay que hacer. No porque es lo que quiero, sino por obediencia y entrega a nuestro Señor. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo con amor, con entrega y con el mayor sacrificio de todos, que es dar la vida por el prójimo, por cada uno de nosotros. Hoy vivimos una realidad distinta a la norma. Hoy nos piden que sacrifiquemos por amor nuestra libertad. Quizás el poder hacer las cosas que normalmente hacíamos. Sacrificio de quedarnos en nuestros hogares. Ese sacrificio de alejarnos físicamente y ese aún más grande sacrificio de no poder recibir sacramentalmente a Jesús a través de la Eucaristía. Jesús dijo: todo está cumplido, todo está consumado. Hoy, cuando no podemos ir al templo, el templo llega a nosotros todos los días. Gracias, Señor, por una vez más explicarnos lo que significa, lo que significó, cuando nos dices: todo está consumado. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichos estas palabras, expiró. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos, hermano mío, necesitamos encomendar nuestro espíritu a Jesús? Ese Jesús que dio la vida por ti y por mí, que necesitamos tanto de Él en estos días donde, hermano, está esta pandemia, están las familias unidas, están los hijos con los padres con los hijos, están los abuelos con los nietos. Estamos reunidos en este retiro espiritual, en esta cuarentena, la cual Jesús ha puesto para que pongamos en sus manos todas nuestras ideas, todas nuestras faltas, todas nuestras inquietudes. Él nos pide que en esta cuaresma pongamos. Oye, hermano mío, ¿cuántas veces Jesús nos dice que nos encomendemos a Él? Encomiendémonos a Él porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él nada podemos hacer. Hermano mío, encomendemos a Jesús nuestra familia. Encomendemos nuestro matrimonio. Encomendemos nuestros hijos. Encomendemos nuestros trabajos. Encomendemos esta sociedad que pensaba que sin Dios podíamos hacerlo todo. Y nos estábamos equivocando. Sin Jesús nada podemos hacer, dice en su palabra. Por tanto, hermano mío, en esta cuarentena, en esta cuaresma, mi hermano mío, donde Jesús se hace presente en medio de su pueblo, para que podamos darnos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Encomendemos todas nuestras ideas en las manos de Jesús, que al final de nuestros días, cuando vayamos a entregar nuestro espíritu para ir a encontrarnos con Él, podamos decir: Padre, he cumplido la misión que me encomendaste. Fui un buen esposo, fui un buen padre, fui un buen abuelo, fui un buen vecino, fui un buen hijo, fui un buen samaritano. Ese samaritano que ayudó a los demás, Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, para que de manera especial, Señor, me des la corona por la que trabajé. Me des la corona que me fue prometida por ti, Señor, en el último día de mi vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia que se derramó a las 3 de la tarde cuando expiraste y le dijiste al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros también debemos de encomendar nuestro espíritu, nuestra vida al Padre, para que de manera especial el Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra alma, y que de manera especial, cuando lleguemos al final de nuestros días, al final de nuestra jornada, podamos ir donde Él y decirle: Señor, hicimos, Señor,
lo que tú nos mandaste a hacer. No podemos tener miedo. Tenemos, hermanos, que entregarnos en sus manos y mirar esa misión que Jesús nos entregó y ser fiel a ella hasta la muerte. Entregarnos en cuerpo y alma al Maestro. Él no nos dejará solos y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.